Bienvenidos a este nuevo episodio de Agentes del Cambio. Como siempre, hoy tenemos un programa cargado de un contenido majestuoso. Y nos acompaña el señor José Luis Morillo. Un gran honor tenerte hoy en compañía. Gracias. Estamos en el programa. Tenemos un contenido sumamente interesante, un invitado de mucho nivel. De mucho nivel. Nos va a dar muchas respuestas de cosas muy interesantes. Así es. Bueno, pues continuamos. Acompáñenos. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Señores, y en nuestro segmento Actualidad en el Cambio, el gobierno dominicano anuncia cambios en instituciones públicas. A través de la semanal Con la Prensa del pasado lunes, el gobierno anunció la decisión de fusionar 5 ministerios, eliminar 8 instituciones y absorber 9 más, con el objetivo de ahorrar 25.000 millones que serán destinados a salud, educación y seguridad. Este proceso, denominado menos gastos, más eficiencia, incluye la fusión del Ministerio de Educación Superior, MESID, con el de Educación, entre otras reformas, que requieren la aprobación del Congreso. Además, se limitarán gastos en publicidad y eventos y se congelará la nómina estatal, con algunas excepciones. Y en otro orden, el presidente Abinader supervisa el remozamiento del Faro a Colón en Santo Domingo Este. El presidente inspeccionó los trabajos de restauración del Faro a Colón en Santo Domingo Este, destacando su importancia para el turismo cultural. Acompañado por autoridades locales, recorrió las instalaciones mencionando que alrededor del 10% de los turistas ya visitan monumentos culturales en el país. La restauración del faro es parte de un proyecto más amplio para readecuar museos y fomentar el turismo histórico y cultural en la República Dominicana. Señores, y viendo luz al final del pasillo o al final del túnel, la tasa de homicidios baja en 2024 a 7.3 por cada 100.000 habitantes. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, informó que la tasa de homicidio en la República Dominicana ha disminuido a 7.3 en lo que va de septiembre del 2024. 14 provincias mantienen índices por debajo de 10, mientras que las más bajas incluyen Monseñor Noel y Espaillat. Operativos de seguridad continúan en todo el país para reforzar estos avances, incluyendo controles en centros de diversión. Y continuamos con los ahorros. El gobierno congela nómina pública y prohíbe gastos innecesarios. El gobierno dominicano anunció la congelación de la nómina estatal a partir de agosto del 2024, con excepción para policías, militares, personal docente y médicos. Además, prohibió la compra de vehículos de lujo, impresión de memorias institucionales y la realización de eventos generales.
Con estas medidas se busca controlar el gasto público, optimizar recursos y aumentar la eficiencia en las instituciones del Estado. Y continuando con las fusiones, nos complace informar que los rectores apoyan la fusión del MINER y el MESID. La Asociación de Rectores de Universidades de la República Dominicana ha manifestado su apoyo al proceso de fusión entre el Ministerio de Educación MINER y el Ministerio de Educación Superior y Ciencias y Tecnología MESID. Los rectores se comprometieron a participar activamente en la planificación y ejecución de esta unificación que busca mejorar la gestión y distribución de recursos educativos en el país. Y hasta aquí nuestro segmento Actualidad en el Cambio. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Hacedores del Cambio. Como siempre, tenemos los invitados a aquellas personas, líderes, que son los que hacen posible los cambios positivos en nuestra sociedad. Y hoy es un día también muy especial, porque contamos con la presencia y el honor de tener aquí en los estudios a Benny Met. Benny, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y de verdad que felicito a ustedes por la iniciativa, porque definitivamente todos tenemos que ser agentes de cambio. La sociedad cambia, evoluciona, se transforma y aquel que nos adapta a ellos se queda atrás, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una buena iniciativa y nos inscribimos en esa tesis de ustedes. Gracias. Benny, antes quiero decirle a la audiencia sobre tu trayecto que estás haciendo ahora mismo. Y tengo entendido que eres el viceministro de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia, el MINPRE, abogado de profesión. Correcto. Que posees estudios en Relaciones Internacionales, máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. También en Economía y Comercio Internacional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Y la Universidad de Sorbonne de París. Así es. Bueno, ya tú lo has dicho todo. Básicamente, claro, hemos tratado con nuestra vida profesional, pública y social, siempre abrazado de la formación y la educación, porque definitivamente nos permite tener herramientas para poder afrontar los grandes retos que te da la sociedad. Dicen que la suerte favorece a las mentes preparadas. Correcto, y también una vez escuché mismo Obama hablar, yo lo leo y lo escucho a Obama porque creo que aportó mucho a la sociedad y tiene una mente muy brillante, muy clara, aunque a veces no coincida con él, pero siempre decía que la diferencia tal vez entre rico y pobre es la educación. O sea, una sociedad educada puede aspirar a muchas cosas. Y efectivamente dedicamos mucho tiempo a la academia en su momento. Hoy me encuentro en otra etapa, más que formando a otros, proponiendo, apoyando proyectos de formación. Y efectivamente así es, esa es nuestra trayectoria. Pero más que todo eso, es un ciudadano que trato de ser responsable cada día más con mi comunidad, con mi entorno, con mi familia,
y con todo lo que nos rodea cada día. Benny, algo interesante de tu trayectoria es lo diversa que has sido. Correcto. Porque eres abogado de profesión, eres político, tienes una gran también trayectoria política importante, pero también has dedicado parte de tu vida a los deportes. Así es. Y comenzando por los deportes, hay una pregunta que queremos hacerte, queremos saber, y ahora recientemente pasando las Olimpiadas de París, ¿cuáles son las políticas que tiene la República Dominicana implementadas o que tú conozcas, las propuestas para nuestros atletas en las siguientes generaciones de atletas actuales? Bueno, esta experiencia de Marinelli, ¿qué nos enseñó? ¿Qué podemos esperar ahora? Mira, la verdad que nosotros, que tuve la oportunidad de estar en las Olimpiadas de París, yo reflexioné bastante viendo a esos muchachos como My Lady, Alex Ogando, como los muchachos también del boxeo, Christopher y demás, llevaban sus sueños, porque al final de lo que se trata es que estos son sueños hechos realidad. O sea, todo lo que ellos pasan para poder lograr llegar a la cima donde están, no es de un día para otro, no es de la suerte, es trabajo, ¿verdad? Y como dicen que el único lugar donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. Primero hay que trabajar y después para lograr éxito. Y yo pienso que nuestro país, como tú decías, yo como comisionado nacional de fútbol, que es la disciplina que último ha entrado al redil deportivo mundial representando el país, porque ya fuimos, por ejemplo, a las Olimpiadas ahora. Fuimos a Panamericanos, Centroamericanos, y fuimos a un mundial en categoría sub-20. O sea, todo eso en menos de 2 años. Es un gran acontecimiento y ahora, en octubre, tendremos el Mundial de Fútbol Femenino sub-17 de la FIFA en el país. O sea, un acontecimiento mundial que más de 120 países van a poder sintonizar, más de 100 millones de personas dan seguimiento, vienen 16 selecciones de los 5 continentes, vienen aquí de África, de Asia, aquí viene Corea del Norte, viene para acá, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, o sea que eso te da a ti, como decir, una reflexión, decir, la capacidad que tiene el dominicano de lograr materializar sus sueños a través del deporte. Y esos son los que se destacan, esos son los que salen. Ayer yo tuve una conversación con Luguelín Santos y con mi amigo Luisito Pie, en un espacio que tienen, y le decía que yo creo que la política deportiva dominicana, si fuéramos a hablar a grosso modo, primero yo creo en el deporte en el campo y en los barrios. Yo creo que los verdaderos atletas se forman en las situaciones más complejas. No quiere decir que un atleta de clase media alta tampoco no pueda ser efectivo, porque por ejemplo Marco Díaz, aunque no era de competición olímpica, pero en aguas abiertas se crió en clase media y fue exitoso. Tú tienes los Vivar, en su momento, que eran de judoka, fueron panamericanos, centroamericanos de olimpiadas y fueron clase media alta. O sea, no es un tema económico, es un tema así que está en la calle, es jugando regularmente y como cualquier persona ordinaria. Yo creo que el deporte hay que invertirle a nivel transversal, no enfocarnos tal vez en una sola disciplina como pasaba antes. Hay que habilitar a muchas más disciplinas porque no sabemos dónde vamos a llegar el talento. Y además, internacionalmente, por ejemplo, hockey sobre césped, que tú dirías, ¿qué es eso? Aquí se jugó en Panamericano 2003, posiblemente no le hemos dado todo el seguimiento posible, pero de un jugador de hockey sobre césped puede ser contratado en Inglaterra, en España, en cualquier lugar, e incluso conseguir una beca universitaria. Aquí dan becas, por ejemplo, por golf. El golf hay que tratar de que no sea solamente turístico o solamente para clase media alta. Hay campos en diversas localidades que podemos nosotros tratar de llevar, y he visto iniciativas incluso de la escuela. Yo jugué un torneo de golf con 14 años y me grabo con gente que lo hacía por hobby y efectivamente logré participar. Y así pasa con otras disciplinas que no son tradicionales. Ahora, cuando vamos a las tradicionales, también hay que tener de vista lo siguiente: el profesionalismo sustituye muchas veces al amateur. Entonces, en una evaluación que tú haces, de cada 100 atletas, 2 o 3 es que te pueden llegar al profesionalismo. Los demás o se frustran, o se salen de la escuela, o dejan de practicar. Y lo voy a hablar muy claro: mi deporte originario, el béisbol. Es muy complicado lograr una firma. Entonces, por mucho tiempo nos quedamos siempre apostando a la firma de béisbol, y pudo haber sido un beisbolista, un gran baloncestista, que está dando becas aquí en los colleges por baloncesto.
Creo que hay que mejorar un poco más la organización, pero está ahí. El deporte más practicado en el país es baloncesto. Hay que tratar que el baloncesto tenga la mayor cantidad de oportunidades de desarrollo para los jóvenes. El voleibol, hace 25 años, 30 años, despertó la fiebre del voleibol, principalmente la Reina del Caribe, y ahí tenemos las muchachas que juegan en el mundo entero el año completo, y cuando se reúnen son campeones del Caribe, de Panamericanos, Centroamericanos, y también compiten a nivel mundial, Olimpiadas y demás. Entonces, yo creo que el deporte debe ser 360, y evidentemente, vuelvo nuevamente al fútbol. En todas las latitudes del mundo se juega fútbol, desde Argentina hasta Alaska, desde Estados Unidos hasta Medio Oriente. Entonces tú tienes la posibilidad de que un atleta dominicano que tenga una oportunidad, tanto por estudio como por profesionalismo, de jugar el mundo entero. Entonces yo creo que el deporte hay que empujarlo todos juntos, inclusive garantizar el deporte recreativo, porque el que no quiere ser atleta también es un tema de salud, prevención de delincuencia, asociación entre personas, liderazgo. Eliminación del ocio. Ocio, disciplina. O sea, un muchacho que tenga tema de disciplina, tú lo metes a hacer un deporte y efectivamente se alinea, porque el deporte te conlleva competición, sacrificio, trabajo en equipo. Porque la gente dice, bueno, un tenista juega solo. No, tiene un equipo detrás que tiene que responderle. Y efectivamente, aunque te engancha solo, pero tiene equipo detrás. Entonces, eso le ayuda a él a liderar un proceso. Y ese ejemplo de demás. Yo pienso que el deporte, si tú me hablas a mí de política pública general, yo creo mucho en lo que está haciendo INEFI, deporte de la escuela. Creo mucho ahora el Ministerio de Deporte también se ha sumado al tema de juegos escolares, a torneos abiertos, porque si le caemos detrás solamente a la medalla, vamos a tener 1 o 2 atletas buenos y el resto va a quedar detrás y no vamos a poder seguir avanzando tanto en vida personal como deportiva. Mira, interesante que mencionaste el fútbol. El fútbol ha tenido en los últimos años un crecimiento majestuoso en la República Dominicana. Así es. Recordando yo en mi juventud que no existía básicamente el fútbol, pero no hace tanto tampoco. No. Ah, bueno, unos poquitos años. Para ayudarte. Y hoy día ya todas las escuelas tienen el fútbol como primer deporte. Yo le digo a la gente que todo el que estuvo en colegios en el centro de Santo Domingo y Santiago, en la época nuestra, 80, 90 y principios del 2000, tú tenías play de béisbol en los patios de los colegios importantes. Así es. Y jugábamos fútbol recreativo o de competición en los campos de béisbol, en los field, ¿verdad? En left field, right field, center field. Hoy son canchas de fútbol y ahora se juega béisbol en los campos de fútbol. Claro, porque ha evolucionado la preferencia del deporte en una generación por la influencia internacional. Además, yo le digo a la gente también, y reitero, el mío es el béisbol. Yo soy liceísta, ¿verdad? Como todos nosotros, hasta que vuelvan los Caimanes de San Cristóbal. Y efectivamente, nosotros tenemos un deporte porque es más fácil de practicar. Tú agarras un balón en este mismo salón y podemos tú y yo jugar, driblear, como le dicen, o pasando el balón. Sin embargo, el béisbol, pelota, guante, bate, 8 o 9 jugadores más, la pelota genera un impacto muy fuerte, los vidrios no quieren dar con cristal. O sea, es más complicado jugar. Además, tú necesitas 9 de un lado y 9 de otro. Fútbol ya a nivel top, tú juegas 11 y 11, pero 2 y 3 pueden jugar sin problema. Entonces, esa es la diferencia que tiene un poco. Fíjate que en África juegan en tierra, descalzo, con balón hecho de hilo, y no tienen que jugar el tema profesional, y ahí te sale Dembélé, Mbappé, te salen jugadores importantísimos. En Brasil pasa lo mismo, en la favela, juegan en callejoncitos, juegan ahí en los patiecitos. O sea, no tiene que ser tampoco tanta exigencia. Entonces yo pienso que por eso el fútbol tiene mucho más, además, la influencia internacional. Una gran cantidad de personas viven de fuera influenciando. Y hace también 20 años, después del Mundial de Atlanta, de Estados Unidos, que Atlanta fue como la sede, más que todo, Estados Unidos cambió su estrategia deportiva y se viró al fútbol, principalmente el fútbol femenino. Por eso han ganado los principales mundiales femeninos, tanto de mayores como de diferentes categorías, sub-20, sub-17 y demás, porque ellos se enfocaron en los colleges, en los high school, dar fútbol como el deporte casi principal. Y agarraron la cancha de fútbol americano y la convirtieron en fútbol soccer. Entonces, efectivamente, ahí está. Tanta la muestra entonces en el país, que un amigo nuestro como José Bautista, es jugador de Grandes Ligas, publicó hace 2 semanas diciendo que el cuerpo del atleta dominicano es perfecto para fútbol. Y compró un equipo en Las Vegas de fútbol, Las Vegas FC, en Las Vegas, Nevada. Y así pasa con mucho. Edu Encarnación te habla del fútbol, Vladimir Guerrero me ha hablado del tema de fútbol, Pedro Martínez también. O sea, porque se dan cuenta que el fútbol tiene una ramificación en el mundo entero. Ahora,
El béisbol, evidentemente, sigue siendo nuestra carta de presentación, de lo que más compite a nivel internacional, pero tiene un nicho que es Estados Unidos, México, Japón, y no se expande en todo el globo terráqueo como sí pasa con el fútbol. O sea que yo, sin ánimo de poner en competición uno con otro, pero es la realidad de un deporte y del otro, y efectivamente el fútbol tiene bastante crecimiento en el país. ¿Y eso te iba a preguntar, qué futuro le ves tú al fútbol en la República Dominicana? De talentos, se están creando buenos talentos, buenos jugadores en República Dominicana que ya se han ido identificando en el fútbol. Tenemos una ventaja y desventaja. Ajá. La desventaja podría ser que como no somos un país tradicionalmente de fútbol, y ahora que estamos ganando espacio a nivel internacional, recientemente las muchachas de sub-15 pasaron a categoría A en la Liga de CONCACAF. Nosotros hemos ganado 2 partidos el miércoles, ayer, para seguir compitiendo en la Liga de Naciones, avanzando. En el Caribe somos líderes ya, hace tiempo. Haití hace rato que le ganamos. Le ganamos a Cuba ya, como decía, era la frase famosa. Sí. Lo que estamos ya metidos en Centroamérica, compitiendo con El Salvador, Guatemala y Honduras, que son países potencias de fútbol. Y ya nosotros, inclusive a México, le hemos competido y empatamos con México y Centroamericano. O sea que, pero no solamente eso. Con el Olimpiado nosotros perdimos 3-1 de España, un campeón del mundo. Que acaba de ganar la Eurocopa. Y había jugadores de ahí, titulares en el Barça, jugando contra nosotros. Pero además, empatamos con Egipto. Empatamos con Uzbekistán, o sea, nosotros fue de maravilla en la Olimpiada. Y efectivamente, si no porque nos pitan un gol mal, hubiésemos pasado nosotros, en el grupo que pasaban 2. Y el futuro de nosotros está ligado también, es la ventaja. La ventaja es que los euros dominicanos, una cantidad de dominicanos que se fueron jóvenes para España a vivir, más otros que nacieron y asumen doble nacionalidad, nos permite hacer ese merge de lo que se desarrolla en el patio aquí con los que están fuera y dar un equipo equilibrado, con la experiencia del que tiene Europa, con el juego aquí de base, rústico y demás, y hemos mejorado muchísimo el talento. Entonces, el futuro de nosotros es increíble, porque la liga de fútbol privada, o sea, la Liga Dominicana de Fútbol solamente tiene 10 años, no llega a 10 años, 9 años. Y ya los equipos nuestros, tanto Cibao, Pantoja, OIM, Moca, en su momento Atlántico, Barcelona, han competido en el Caribe y hemos ganado en el Caribe. O sea, lo que hace el Caribe para el béisbol, nosotros lo hemos ganado ya por el fútbol y hemos competido entonces con México, equipos de México y de Estados Unidos. Hay un video importantísimo, la gente tiene que buscarlo, que si Moca le ganaba a Nashville, en Tennessee, venía a jugar aquí Messi al país, con el Inter de Miami. Aquí hay árbitros que pitaron ya juego con Messi al lado, que estuvo en la Olimpiada, en el Mundial de Qatar, que tuvimos ahí, había un árbitro nuestro. O sea, que hemos logrado, sí, claro. Montevideo, con muchachito de San Juan de la Maguana, metió el primer gol en la Olimpiada. A Edison Ascona, que jugó con Messi al lado, ahora está en Las Vegas FC, que se fue con José Bautista. O sea, hay un sinnúmero. Junior Firpo jugó con el Barça, hoy está en Leeds de Inglaterra. Mariano y trató ese equipo con nosotros, que fue el jugador que jugaba en el Real Madrid. Venía para atrás Peter González, jugó con nosotros, está fichado en el Real Madrid. O sea, hay un sinnúmero de cantidad de jugadores. Entonces, paso a paso, y nos lo dijo el amigo Macri de Argentina, que fue presidente del Boca Juniors Argentina, el expresidente, nos dijo, ¿cuál es la clave para el éxito? Paso a paso. No quieran ir más adelante de lo que ustedes llevan su ritmo. Pero tú sabes que somos un paisito agentado y próximamente Correcto. Vamos a estar en el Mundial de la FIFA. Estamos en eso. Estamos en eso porque el Mundial viene para América. Se va a jugar en México, se va a jugar en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces esos 3 países están automáticamente clasificados, que son la potencia de la región. Quedan 6 espacios para Centroamérica, Norteamérica y para el Caribe. Y yo creo, casi apuesto, que vamos a lograr ganar a Jamaica y los demás países. Nos falta un partido ahora próximo en febrero. Ganamos lo anterior y tenemos el boleto casi comprado. O sea, yo creo que sí, que nosotros vamos a lograr estar en el máximo de competición para el Mundial 2026, si Dios quiere, así lo pueden los jugadores lograrlo. Ojalá así sea. Benny, yo no puedo dejar de tocar el tema político contigo. Yo pensé que íbamos a quedar a hablar de deporte, baloncesto ahora, voleibol. Yo era dejándote descansar un rato, atletismo. que te limpiara que me acomode. El paladar y te acomode. Benny, de la reforma fiscal que está proponiendo el presidente Luis Abinader Corona, ¿qué piensas tú? ¿Son reformas? ¿Tú las has estudiado? ¿Qué piensas tú son por el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana? ¿Tiene pros, contras?
Dame tu opinión al respecto. Mira, como el presidente ha planteado, tiene una visión de transformación del Estado dominicano. Eso es lo primero que tenemos que partir para la discusión del mismo. Evidentemente, él planteó que la reforma constitucional era la primera reforma presentada, por lo que conlleva la discusión y lo que es la formación de las cámaras como asamblea revisora para poder lograr la modificación. No se puede de un día para otro. Hay que conocer un proyecto de ley, una comisión bicameral especial, convocar la ley, aprobar la ley que convoca las reformas, consensuar los puntos de reforma, porque no se puede convocar si los puntos por los cuales se va convocada, por aquello de que la asamblea es soberana, pero hasta un punto, la agenda tiene que estar preestablecida. O sea, es muy diferente a cualquier ley objetiva, orgánica, cualquiera, que cada cámara tiene su propia forma de accionar, pero cuando se trata de la Carta Magna, tiene una nomenclatura diferente, una forma diferente de hacer las cosas. Y nada, ahí está. Los puntos que el presidente plantea, lo veo muy atinado y lo veo acorde con la tranquilidad del pueblo dominicano, de que no hay ningún tipo de subterfugio o carta bajo la manga o hacer mutilaciones a la Constitución, que yo creo que en el 2010 no fue buena, pero entonces quedaron muchas leyes por reformarse que están sobre la mesa, que hay que adentrarse en ellas. Casi una veintena de legislación hay que adaptarla a la Constitución, incluso todas aquellas que dicen Secretaría de Estado, ya no es Secretaría de Estado, son ministerios, y chocan directamente, no por el nombre, eso es muy sencillo, no, es que hay aspectos legales que contravienen sobre ella, y eso hay que revisarlo. Yo creo que el tema del candado para el proceso de reforma, el tema de la prohibición de la reelección sea más taxativa y no interpretativa, los aspectos del Procurador General de la República, hay discusiones, después se retiró la forma original. Yo creo que el Consejo Nacional de Judicatura, si se va a hacer, o sea, evidentemente el procurador tiene que ser independiente para que esté en el Consejo, por aquello de que un procurador evaluando jueces, cuando después tienen choque en las cámaras, en las salas de discusión penal, hay que tener un poco de resguardar ese proceso. Claro. Y yo creo incluso que otras figuras pudieran estar, pero hay que revisar un poco la discusión. El tema de las demás reformas, después de pasar a la constitucional, que para mí tiene un consenso muy amplio en el país, y no es que hay que esperar un momento de crisis para reformarla, sino tú reformas cuando el país tiene estabilidad, cuando tiene todos los sectores sobre la mesa. Y evidentemente, como ha dicho el presidente mismo, y lo han dicho los mismos legisladores, no se va a imponer ninguna mayoría para hacer algo unilateralmente, que pudiéramos hacerlo, pero no es lo recomendable. Las demás reformas, que yo creo que también muchos economistas se han ido, como decimos en el deporte, con el amale, porque todavía no se ha dicho qué se va a presentar. Ahora han tenido que buscar una propuesta que es un borrador de 2021 para poder justificar sus charlas y su posición y sus cosas. Y yo lo puedo entender. Incluso yo fui a un foro la semana pasada, me pareció muy interesante, porque ese foro fue sobre la reforma del 90 al 94. Esa es la única referencia que tenemos de reformas fiscales integrales. Sí. Fueron esas. O sea, y proyectos de paquete legislativo que una que otra concatenaba. Llámese el Código Tributario Arancelario, llámese el Código Laboral, las leyes sectoriales de zona franca, de turismo, de incentivos, y la entrada del país a la OMC, en ese momento el GATT en el 94, que sentaron la base para el crecimiento económico que hoy tenemos. Y efectivamente, y la apertura económica, el presidente quiere ir más allá. El presidente ha planteado un crecimiento del PIB que se ha duplicado en 2036 a lo que producimos hoy como bienes y servicios, y que sea una economía mucho más grande para poder competir en la región, porque los principales agentes, justamente el nombre económicos, siempre ven qué tamaño de economía tenemos nosotros y ven la capacidad que tenemos para no caer en default, o el que hace inversión privada sabe que está garantizado sus recursos, porque la gente cree que nada más es para préstamos. No, el inversionista que ve la índice de competitividad mundial siempre tiene que estar claro en qué economía se está adentrando. Estabilidad económica, estabilidad democrática, estabilidad de seguridad jurídica también. Son tres aspectos fundamentales para un inversionista extranjero. Y si tú le das garantía de que en vez de decrecer, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Argentina, como pasó en propio Chile en su momento, esto es lo contrario, estamos previendo para mantener el crecimiento. Y estas reformas permitirán sentar la base para poder pensar más allá de 2028. El presidente está dejando un legado importante al país. Y la última, que yo creo que, aunque hay otras más, es la reforma del Estado, que todo apunta a que será primero que la fiscal. Anunciaron ya la próxima semana comienzan los primeros. Correcto, que será primero que la fiscal. Sí.
pero tampoco un día para otro. Yo creo que en algún momento dado la fiscal va a entrar en el proceso de reforma, porque tú fusionar ministerios, tú suprimir instituciones, tú unir sectores, por ejemplo, el gabinete del agua, transporte, energía, no, te iba a decir, perdóname, no un día para otro. Entonces hay que ir casi de la mano con el pacto fiscal. Además, recuérdate que si el pacto fiscal, como yo le llamo, más que una reforma fiscal, va a entrar a correr a partir del 2025, hay que avanzar, porque el 1 de octubre empieza la discusión del presupuesto 2025. Entonces tú tienes que en algún momento dado montar ese paquete de reforma para que pueda entrar en el presupuesto del próximo año. Es posible que esa última reforma se anuncie primero, pero tome más tiempo la implementación. Correctamente. Por el proceso. O sea, es que, por ejemplo, si tú me dices a mí, bueno, voy a fusionar dos ministerios que tienen la misma naturaleza, aunque uno tenga que ver con un tipo de población y otro en otro, tú tienes que entonces hacer todo el proceso interno de tú evaluar que el personal que esté acorde, que de la nomenclatura de cada una de las posiciones, entenderse, o sea, de un día para otro. Yo creo que incluso el paquete de reformas fiscal hasta mucho más fácil puede ser, porque simplemente, decía un economista hace unos días, que ¿cuál novedad va a tener? Bueno, los rubros que se van a grabar o los sectores a grabar, porque lo que se puede hacer es el tributario arancelario, o sea, el impuesto o poner al ingreso. Entonces, después de ahí, entonces ver, yo creo una reforma o en un pacto, como yo le llamo fiscal, que estaba inclusive establecido en los grandes pactos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tienen que ver más en impuestos progresivos que regresivos. O sea, yo no creo que hay que gravar al que menos ingresa, sino al que más ingresa. Yo creo que debe ser en función de tu capacidad de pago. La clase media, evidentemente, el presidente lo ha dicho, no puede caer con más impuestos. Ahora, la economía dominicana está planteada, o en los últimos años, sobre todo porque creció sectores que no eran tradicionales, fueron avanzando, como la construcción, por ejemplo, que la clase media adquiere un inmueble, pero muchas veces por encima de su capacidad de pago, o los alquileres han aumentado bastante. Entonces hay que ver que esa reforma en esos sectores que impactan la economía, en la construcción y demás, no aumente más porque no ha perjudicado a la clase media, claro, que no tiene vivienda todavía, o que paga alquiler. Entonces hay puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Tú dirás, bueno, ampliar la base. Yo creo un modelo de ampliación de base, lo hizo Ronald Reagan en Estados Unidos, y es el modelo que debe ser más acorde. Tú amplias la base, pero baja impuestos incluso en algunos sectores, porque la dinámica económica fluye, mientras menos tú pagas impuestos, más tú pagas, posiblemente. Claro, sí, entonces, sí, la presión tributaria, que andamos casi un 17, 18% de los más bajitos de la región, porque pagamos los mismos ciudadanos sobre lo que pagamos. Hay una población grande que no paga, entonces tú tienes que aumentar los niveles de recaudación y otros sectores que sean los que sean tal vez grabados, pero entonces que si son grabados, que sea con el menor. En Estados Unidos todo paga, en Europa todo paga. Por otro lado, te pueden compensar con el welfare, con el Obamacare, con proyectos adicionales que yo creo que muchos son, que hoy en día funcionan, y voy a resaltar los programas de Supérate, hablarlo, donde habían 800,000 familias, hoy hay 1.600.000 familias, casi 2 millones, donde recibían apenas menos de 1.000 pesos, hoy reciben más, casi 3.000 pesos, más otros servicios o beneficios, llegan casi a 6.000-7.000 pesos, donde tú tienes un fondo de discapacidad de 6.000 pesos para familias que tienen personas con discapacidad, niños principalmente. Son modelos económicos que funcionan. Las subvenciones, los apoyos sociales se mantienen, pero también pasado a la siguiente fase, como hace un tiempo hizo Supérate, graduando personas que recibían esa ayuda por 10 años, que eso era un atraso para ellos, y que en solo 2 años, 3 años han recibido mucho más, pero también han recibido capacitación, formación, acceso al crédito, emprendurismo, iniciativa privada. Entonces tú sacas una cantidad de personas de la pobreza, le estás apoyando con subsidios, pero ellos pasan al siguiente nivel de desplazamiento social, porque no se quedan recibiendo el bono GAP, bono LUI y demás, sino que se forman y montan un negocio propio, una iniciativa privada o un emprendurismo, y empiezan a recibir fondos y ya salen del subsidio. Enseñar a pescar también. Correcto, el subsidio debe ser como todo lo que es colaboración del Estado, debe ser focalizado y debe ser por periodos determinados, no puede ser permanente. Sí, así es. Mira, y en eso
Muy bueno lo de Supérate, porque es un gran ejemplo de superación que tenemos en República Dominicana. Correcto. Estuve viendo las historias recientes y uno se llena de orgullo cuando uno ve que el trabajo sí está dando resultados. Así está es. haciendo. Te quería preguntar, en esto de la reforma que estuvimos hablando, ¿tú crees que ese viejo liderazgo político que todavía tenemos por ahí sea un impedimento para que esto se vaya desarrollando? ¿Y qué tú piensas que suceda con estos perfiles que todavía quedan, ese pensamiento? Yo creo que, como te decía, la reforma constitucional, que el presidente marcó un fin de su periodo, efectivamente un hombre joven, con mucho liderazgo, con buena intención, con pensamiento preclaro, un hombre que se mueve, digamos, ideológicamente en el centro, donde todo el mundo cabe. Muestra de eso somos nosotros, ¿verdad? Y efectivamente, ese paso del presidente marca un antes y después en el liderazgo dominicano. Los liderazgos tradicionales, incluyendo los que dieron fundación al PLD, al Partido Reformista, del PRD, eran mesiánicos hasta su último día de su vida. O sea, hasta el último de su vida fueron candidatos y no marcaron ningún líder que le sucediera en el camino. Incluso cualquiera que veamos es así, porque tú puedes decir, por ejemplo, Juan Bosch fue candidato en el 90 con posibilidad de ganar, no ganó las elecciones, pero el vicepresidente que llevó en el 90 no fue el que llevó en el 94. Efectivamente, él no estaba formando un relevo de liderazgo. Sí, así. O sea, nuestro líder, o sea, mi líder originario, el doctor Balaguer, cambió de vicepresidente en 2 ocasiones y no dejó claramente cuál era vamos a decir, su relevo político, porque a pesar de que Jacinto fue el candidato en el 96 y fue en el 2000, a recordar que le había apoyado anteriormente a Leonel Fernández como presidente. Entonces no dejó claramente cuál era su relevo. Y eso pasó con Peña Gómez también, que en los casos de su vida lamentable, que murió de tiempo, tuvo que correr una candidatura al en el Distrito Nacional para evitar, ¿verdad? Y dejar claro tal vez una posición que se iba a ganar con su presencia. Entonces, eso ahora, Luis Abinader ha demostrado ser un hombre del siglo XXI, un liderazgo diferente, incluso más horizontal que vertical. Y ha llamado entonces a cerrar un ciclo de la población dominicana cuando él dice, primero, que él no va, 1 y 2, que en su partido, el interior de su partido, la misma noche que gana las elecciones, invita a posibles precandidatos a que asuman la posibilidad de relevarlo en el poder. Eso va a cerrar un ciclo político de un liderazgo, como tú decías, mesiánico, que gravitó por 20 o 25 años en todos los partidos, principalmente el partido que fue desplazado del poder hasta el 2020, que duró 20 años, 4 y 16, con un liderazgo que estaba orientado a la persecución de temas económicos, más que temas de transformación de la sociedad. Yo puedo reconocer algunos logros que hicieron, porque tampoco el liderazgo actual debe ser mezquino. Hay que reconocer algunos temas de infraestructura. Pero cuando tú me haces a mí una carretera, que yo digo, bueno, ahora llego a 2 horas a Punta Cana, a 2 horas a Santiago, pero ¿cuánto costó esa carretera? ¿Cuántos peajes de sombra tuvo esa carretera? ¿Cuánta gente salieron millonarios de esa carretera sin poner ni siquiera 1 metro de asfalto? Cuando el AC30 se vendía a sobreprecio y se traía por detrás, entonces yo compenso, bueno, pero espérate, tengo la carretera, pero esa carretera fue un desfalco del país. Entonces ese liderazgo que ya está cerrando el ciclo, que ya el presidente Luis Abinader le está poniendo un candado, es a ellos que está poniendo el candado. Sí. Esa es la claridad, ¿eh? Entonces por eso tú ves que no, ¿y quién está pidiendo reforma? ¿Para qué? Porque tienen sus sueños, hasta el último respiro de su vida, seguir emulando un discurso y un liderazgo mesiánico. Los anteriores a nosotros también van a recuperar, porque dije lo de los 3 grandes líderes, posiblemente la parte que no dejaron un relevo, pero no es porque tampoco ellos sean negativos, sino porque eran liderazgos autóctonos, eran liderazgos de formación, eran gente, Bosch, Pellagó y Balaguer, eran gente desprendido. Nadie le conoce fortuna a ninguno de los 3. Ninguno anda con carros de lujo, ni mucho menos. Eran gente que vivían a lo que podían, ¿verdad? Entonces, ahí es que está la diferencia. Yo dije algo que no dejaron relevo, pero también tengo que decir por otro lado que ellos eran indispensables para el país porque eran el contrapeso natural de la política dominicana. Hoy en día tenemos un liderazgo hasta cierto punto irresponsable muchas veces, porque te dicen, vamos a poner el candado a la Constitución, duraron 10 años en eso. Cuando el presidente dice, ok, vamos a ponerle, entonces dice que no es tiempo, que no está pidiendo eso, entonces sea coherente con su pensamiento. Y el otro dice que es peligrosa la reforma.
pero usted en el 19 quería quedarse en el gobierno, quería imponer las reformas. Si no vamos al Congreso a protestar y salir y dividir su partido, usted se quería quedar a como del lugar. Sí, sí. Entonces yo creo que, y yo le exhorto a esos líderes que reflexionen, que no terminen peor su vida política de lo que puedan terminar, que se suman al debate. A veces piensan que sustraerse con el del debate lo va a dejar indemne de los procesos. Y no se dan cuenta, reitero, en el 90, que la participación en los debates, en las reformas, y tengo que decir, el PLD principalmente, le dio beneficio a ese gobierno en el 96. Porque si ellos no participan de la Cámara de Diputados, Jorge Botello, Danilo Medina, sin tener mayoría, era minoría. Y el presidente Balaguer le dio la oportunidad que participara, el vicepresidente, ellos iban a quedar fuera del escenario político. Entonces, para llegar al 28, que algunos sigan aspirando, que nunca han parado su aspiración, participen en los debates, vamos a la mesa del diálogo, vamos al escenario que ustedes quieran, al CES, en Palacio, en el parque, ustedes quieran discutir, vamos a discutir, o hagan valer su representación congresual y que lancen su voz, pero no se salgan del debate. Es mi recomendación. Claro, no se asesore de ellos, pero la lógica manda que en un proceso de transformación del Estado, como te decía, usted se sustraiga al proceso, pero cuando empieza a dar resultados positivos, no fue usted que lo hizo, fuimos nosotros que lo hicimos entonces, y nada, usted quiere eso, usted lo hace, porque ¿por qué apostar al caos? ¿Por qué apostar al fracaso? ¿Por qué apostar en que la República Dominicana no puede entrar en un proceso de reformas entre todos los sectores, como han hecho muchísimos países y hoy son un modelo internacional? Entonces, eso yo apuesto, que el liderazgo político dominicano, que nos veamos en el espejo de Venezuela, ese desastre en Venezuela, esos pillos que están ahí, esos delincuentes que están presidiendo la Cámara y que están gobernando en Venezuela, que no son políticos y no tienen ni un cc de término ideológico. Es un tema eminentemente una pandilla que gobierna en Venezuela. Los casos en otros países. México en un momento dado iba a caer en una situación complicada, después que fue el país que más creció económicamente. Brasil cayó en una situación muy complicada, que movilización y demás. Argentina, peor no pudo estar. Países que eran referencia para nosotros, ya somos nosotros referencia para ellos. Entonces, yo pienso, y aquí concluyo esta parte, que el proceso de reformas debe ser mediante diálogo, consenso, acompañamiento. Y usted, si no está de acuerdo en el disenso, tiene la posibilidad de expresarlo, pero no se sustraiga porque entonces hace un ejercicio irresponsable del liderazgo político. Mira, muchos piensan que estamos muy prematuros para pensar en el próximo candidato para el 28, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero sí se piensa, y yo también, y no es normal que me tome siempre la primera palabra, pero quiero escuchar tu respuesta con relación a esto, que no estamos tarde para las internas del partido, es decir, que no falta mucho en el 2026. Mira, un candidato presidencial no se monta en 6 meses, no se monta en un año, no se monta en 2 años. Es una construcción de tiempo, de esfuerzo, sacrificio, continuidad, hablar, vender tus ideas, presentarte a la población, y diríamos en 2 fases, como tú decías. Primero la interna, donde hay miles de compañeros que todavía tienen sus esperanzas en el modelo del cambio, que si tú no le presentas una alternativa, sobre todo que el presidente no es la figura que va a mantenerse, dicho por él, efectivamente tú tienes que darle alternativa para que esos compañeros y esos que nos acompañan y aliados y demás digan, bueno, no va el presidente, pero su modelo va a continuar. Y yo me inscribo en el modelo del presidente Luis Abinader, de transparencia, honestidad, manejo público de recursos del Estado, eficiencia, todos esos temas. El presidente es un gran líder, un gerente que te escribe toda la mañana, a 3 de la mañana, que habla contigo un tema hoy, en un mes te ve y te pregunta por ello, o de una vez vuelve y te pregunta resultados que siempre busca. Ese modelo no puede desaparecer. Nosotros no construimos ese cambio para 4 años, ni para 8. Fue para que se implantara en la República Dominicana un nuevo modelo de gobernar. Entonces, ¿quién va a suceder eso? Bueno, el alumno más aventajado, que tenga la posibilidad de interpretar lo que el presidente tiene como modelo, que se identifique con ese modelo, que abrace ese modelo y que lo lleve al partido a nivel nacional a presentarle a los compañeros de que se va a mantener el clima de estabilidad que tenemos en el país y que el partido será parte importante de la fase de gobernar. Hoy en día el Partido Revolucionario Moderno, al cual muchos llegamos por el presidente Luis Abinader, anhelamos y queremos y estamos trabajando para que no se pierda su legado. Y efectivamente no estamos tarde, estamos incluso en el momento indicado,
porque, te decía anteriormente, en el proceso de reformas, imagínate que el debate sea el presidente que no va a ser candidato y un líder opositor que sí está habilitado para ser candidato. Cualquier discusión de temas, hasta por ser populista, pueda la gente entender que el presidente está hablando para justificar cosas y el otro opositor es como tuviera la razón. Sin embargo, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 figuras en el partido que pueden entonces contrarrestar ese candidato, que son eternos candidatos en la oposición, van a hablar de tú a tú. Porque el presidente no puede hablar en términos políticos, él habla en términos institucionales. Pero sí tenemos figuras en el partido que tienen que responderle a esos líderes y contrapesar lo que son la opinión. Inclusive, en el debate que haya que generar para las reformas, esos posibles precandidatos del partido tienen que participar activamente para que la población y los dirigentes del partido sepan cómo piensan, cuál es su criterio, y algo tan básico también como abrir las puertas al partido, recibir en su oficina, visitar a los compañeros, nada más no en campaña, desde ahora que se demuestra si verdaderamente tú tienes un sentido de solidaridad. Entonces yo creo que gracias a Dios hay liderazgos muy importantes de una nueva generación con una visión muy parecida a la del presidente y que la población y la militancia va a escoger o va a identificarse con quien más entienda, se parezca al modelo del presidente Luis Abinader. Bien. Y tú has pensado no en ese candidato, sino en esas nuevas autoridades en el 2026 que empiezan a dirigir el partido. ¿Has pensado en algún cambio, en alguien que tú entiendas que deba ir, no estar? Mira, yo reconozco. Te arriesgas a decirme yo reconozco el gran trabajo que ha hecho Carolina y José Ignacio Paliza en el partido, las dos principales figuras. Sí. Paliza presidente, Carolina secretaria general. Yo creo que una fórmula parecida debe repetirse en el 2026. Empezar a ver un poco el rostro, empezar a ver quiénes pueden ser. Evidentemente, los estatutos hablan a veces de eso, de que el que sea presidente o secretario general no puede aspirar, además la lógica manda que tiene que sustraerse el proceso. Entonces yo creo que, como tú dices, prematuramente, eso sí es prematuro, ponerle un sello a algo, pero sí yo siento que esa fórmula de joven, mujer, de hombre, mujer, tiene que mantenerse en el partido porque ha dado mucha muestra de entendimiento, equilibrio, identidad. Y asimismo, replicarlo en el país completo. Yo nunca voy a hablar en contra de los dirigentes tradicionales que son importantes, son una referencia, son quienes nos llaman la atención, pero fíjense que ese proceso lo ha liderado el presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía, más todos los líderes tradicionales han puesto a un lado y han impulsado a estos jóvenes que manejen el partido. Y yo creo que por ahí tiene que seguir la imagen del partido de cara al 2026. De igual manera, yo siento que en las localidades, en los municipios y demás, hay que buscar líderes de verdad que tengan un corte social, que trabajen con las comunidades. No hay que poner un presidente porque sea mío. Hay que poner el presidente que tenga el perfil que la sociedad demanda hoy en día, que es gente cercana a la comunidad. Entonces, poner a veces presidente del partido, secretario general, que no socializan, que no reciben tampoco a nadie, que no hacen gestiones por nadie, yo creo que eso también es bueno que revisemos en ese proceso al interior del partido. Y lo que estamos debutando al interior del partido, también entendemos, tenemos un espacio para crecer, para participar. A mí me propusieron de los 22 para acá participar en la dirección del partido. Yo decía que no, que entendía que los compañeros que han estado de la fundación del partido sean, a pesar de que la gente a veces no lo sabe, yo desde mi trinchera y como profesional estuve cerca de la fundación del PRM en el año 2014 o 2015, porque coincidía con Samuel Pereira en la oficina de abogados. Yo veía a Antoliano Peralta ahí trabajando, y yo recuerdo todos estos hechos y era parte integral de ellos. Y desde la oposición luchamos con el régimen que se impuso en el Partido Revolucionario Moderno para que se rompiera esa dictadura interna que había. Entonces yo creo que el PRM tiene que aprender de esos errores del pasado, que ya se ha visto que es mucho más maduro, un partido más equilibrado, un partido más sosegado, se aplica el centralismo democrático, se discutan internamente las diferencias, no se externan, mantener todo ello. Y después de 2026, entonces ya los candidatos maduros, que pueden ser precandidatos del partido, entonces empezar el proceso de elección de candidatos, que sin duda alguna va a salir sin trauma, porque lo que pueden ser, que se dicen, son gente de mucha formación, de muchas ideas y gente que van a poder por encima la unidad del partido ante cualquier capricho personal. Benny,
Definitivamente tú te has desarrollado en diversas áreas, ya lo hablamos hace unos minutos, y dentro de las áreas hay dos que te digo que son de las que le ocupan más tiempo a la juventud dominicana en la República Dominicana, que es la política y los deportes. ¿Qué mensaje tú le dejas para finalizar a los jóvenes que quieren incursionar en la política, que estamos viendo ese nuevo desarrollo de jóvenes interesados, y los que quieren ser atletas, que quieren ser una Mary Lady en la República Dominicana? Mira, voy a empezar por lo último. El tema deportivo, sin duda alguna, es una pasión, es una necesidad, sirve para un tema de salud inclusive, y que sustrae a cualquier que esté pensando en el ocio, en hacer cosas indebidas, ocuparle su mente y su tiempo. Y yo creo que el deporte, cada día la gente practica más, tanto en competición como recreativo. Yo hablo del deporte en general. Incluso los padres, hoy en día, los niños desde muy pequeños, yo tengo un hijo de 4 años y ya juega fútbol. O sea, efectivamente uno trata de que desde pequeño insertarlo en alguna disciplina deportiva, cualquiera que sea. Pero yo creo que es importante para eso. Y en términos entonces de la política, de un mensaje a la sociedad, a todo lo que pasa en nuestros medios, yo creo que definitivamente la República Dominicana vive sus mejores momentos de fortalecimiento democrático, de apertura, de libertades, de discusión de temas e ideas. Siempre le digo a los jóvenes que quieren participar en política, estudien, fórmense, capacítense, busquen en qué grupo puedan pertenecer, busquen personas que tengan los mismos ideales suyos, su misma costumbre, su misma formación, para que puedan estar blindados de cualquier situación que se presenta, no solo en la política, en cualquier sector, pasa en el sector privado también, y de alguna manera sí participar, porque si usted deja que sean los mismos que participen, entonces ellos van a gobernarlo a usted de por vida. Entonces hay que participar, hay que hacer ente, no pensar en llegar rápido. Quien te habla tiene 22 años de carrera política, 22, casi 25 años, ahora que me recuerdo, 25 años, pero arranqué los 18 años de edad a hacer política partidaria. Entonces, efectivamente, hemos hecho una carrera de distancia y de resistencia y no de velocidad como Mary Lady, ¿verdad? Sino que lo hemos hecho de tipo maratón. Yo creo que también el tema económico, no querer tener más cosas de las que usted necesita o merece, no querer tener lo de los demás. La política no es un mecanismo para enriquecerse, sí da oportunidades para desarrollarse, que es muy diferente, y efectivamente usted tiene la posibilidad de lograrlo. Y el mejor ejemplo de ello es personas que han venido con su tema económico avanzado, hasta cierto punto definido, han venido a aportar a la política, y eso es loable. Igual usted tiene que tener siempre una referencia profesional de dónde usted viene, qué usted ha dirigido, qué tú has hecho. Pues ya la política no es de 24 horas un político. El político tiene que dividir su carrera política con la carrera profesional para que no tenga que vivir de la política, sino que venga a la política a aportar, a ayudar, a ser un ente y un agente de cambio para toda la sociedad. Excelente, excelente consejo, Benny. Bueno, hasta aquí llegamos. Quiero agradecerte el haber venido a visitarnos, esta magnífica entrevista. Gracias. Y señores, hasta aquí otro episodio más de Hacedores del Cambio. Y en nuestro segmento Contexto Internacional, como siempre, contamos con la presencia de nuestro experto en materia internacional, José Luis Morillo. José Luis, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, José. Aquí, como siempre, tratando de analizar el contexto internacional y bueno, pues hay muchas cosas de qué hablar. Sí, hay mucha tela donde cortar ahora, tenemos en términos internacional. ¿Qué nos traes tú? ¿Cómo van las relaciones entre lo último que hemos visto de República Dominicana con Biden, la noticia que recientemente estuvimos viendo, donde él decía que la República Dominicana hay grandes tránsitos ilícitos? Sí, tú sabes que él mencionaba varios países que forman parte del tránsito, igualmente que de la producción del narcotráfico. ¿Y cómo tú entiendes que podría afectarnos ese comentario del presidente de los Estados Unidos?
Sí, mira, eso es importante, esa pregunta que tú haces, por lo siguiente, porque casi siempre cuando te colocan en esa lista de los países que de una manera u otra sirven de tránsito para el narcotráfico hacia Estados Unidos, eso viene de la mano a veces con sanciones o con mayores niveles de intervenciones de los organismos que trabajan estos temas en Estados Unidos. Por suerte, la lógica que ha planteado Biden es de que se tiene que hacer un acompañamiento más directo de Estados Unidos a todos estos procesos que tienen que ver con el narcotráfico, y eso lo que va a generar es una ayuda en materia de cooperación de la DEA, un mayor nivel de inversión a nivel, por ejemplo, de seguridad y de vigilancia en todas las costas. Eso tiene la característica que, por un lado, permite fortalecer los organismos de inteligencia de la República Dominicana con esta cooperación con un país que tiene una tecnología bastante avanzada en los niveles de observación y de seguridad, pero también nos genera un poco de complicación porque no podemos llamar engaño. Estos procesos implican un mayor nivel de monitoreo y de cercanía de los organismos de inteligencia, lo que implica directamente una intervención a la soberanía, porque no nos va a permitir controlar definitivamente todos los procesos nosotros directamente. Ahora bien, sabemos que como país estamos en el centro de la zona del Caribe, y nosotros solos no podemos ni vamos a poder combatir el narcotráfico. Necesariamente implica que estemos de la mano de Estados Unidos, que es el principal interesado porque es el mayor consumidor de droga a nivel mundial. Un ejemplo de esto es que los propios indicadores de Estados Unidos indican que el año pasado más de 100.000 personas murieron por sobredosis de droga. Y esto es algo que se mantiene siempre constante en Estados Unidos, donde solamente el año pasado hubo una merma de un 3% de las personas que fallecieron por sobredosis de droga. Por tanto, ellos tienen todas las condiciones y tienen todo el derecho de procurar que a su territorio no siga llegando estas sustancias ilícitas que tanto daño le hacen a la población. Mientras haya una alta demanda, va a haber una amplia oferta. Sí, me parece. Así es, y por eso incluso una de las cosas que dicen los países productores de cocaína, como el caso de Colombia, Bolivia, el mismo Venezuela, que no tanto, pero Ecuador, es que ellos hacen lo posible dentro de las condiciones que tienen para combatir la producción de la cocaína, pero mientras siga habiendo más demanda de Estados Unidos y de otros países de Europa, pues el crimen organizado siempre buscará la manera de cómo producirla. Y es ahí donde definitivamente creo que tiene que abocarse los países que tienen esa situación bien compleja de cómo incrementar los niveles de controles a lo interno de sus propias naciones para que la droga no circule, porque en la medida que hay menos demanda, pues lógicamente se va reduciendo la producción a nivel internacional. Y una situación delicada actualmente, José Luis, porque a esta situación del narcotráfico, del alto consumo que hay en Estados Unidos, que es el mayor comprador, a eso le sumamos la alta tasa de violencia que últimamente se ha ido desarrollando tanto en normal, natural, urbana, los niños que entran a las escuelas y ametrallan, y ahora le sumamos la violencia política que bueno, tenemos desde John F. Kennedy y ahora los atentados que ha tenido Donald Trump. ¿Qué tú crees, a qué se debe esto? ¿Qué efectos eso puede ocasionar en las elecciones próximas de Estados Unidos? Este último atentado que tuvo Trump en esta semana, la semana pasada, ¿el efecto eso le aumenta los puntos, lo martiriza, o eso le causa un efecto negativo en su campaña? Tú sabes que, mira, es muy atinada la pregunta que hace. Definitivamente Estados Unidos no está en su mejor momento como sociedad. Es una sociedad que tiene que revisarse.
todas estas situaciones que se han estado generando de niños asesinando personas en los colegios o en las calles, esto es fruto de esa decadencia que tiene en términos de sus valores, y eso se ha reflejado igual también en la propia práctica de los políticos, porque un candidato como Donald Trump, quizás en otra ocasión, tú no ibas a ver eso en Estados Unidos, un candidato que, por más de derecha que sea, que levante un discurso de odio como lo hace Donald Trump, tendría que tener vamos a decir, sus consecuencias, que es un poco lo que él está ahora mismo cosechando, de mucha gente que no lo ve como una persona que representa sus intereses, y ha comenzado, por ejemplo, a buscar la manera de cómo quitarlo del medio desde el punto de vista político, y por eso ya lleva 2 atentados en lo que va de campaña. Pero también la misma lógica de existir Donald Trump tiene que ver mucho también con esa visión de los demócratas, que han pasado de ser un partido siempre enfocado en el interés de defender a la clase media, a las personas más pobres, a convertirse en un partido que ha tenido la misma forma de manejarse que los republicanos. Y me refiero a cómo tú has visto en el gobierno de Biden una poca visión de mejorar las condiciones de vida de las personas más humildes, de comenzar a colocarle más impuestos a la clase pudiente, la que más puede pagar, y el mismo tema de incentivar guerras en estos tiempos, que quizás uno lo más lejos que iba a encontrar que saliera del Partido Demócrata, comenzar a querer mantener una guerra que ha generado una inflación tan alta a nivel mundial, porque la crisis que se ha generado a nivel económico en los últimos tiempos, post pandemia, ha sido provocada por la guerra de Ucrania y Rusia. Y Biden ha sido uno de los que se ha negado a sentarse en la mesa de negociación para tratar de que tanto Putin como Zelensky se puedan sentar a negociar una salida a esta situación que se está presentando. Y la misma situación la vemos también reflejada en Medio Oriente con el caso de Israel, que aunque casualmente Naciones Unidas ha emitido una resolución pidiendo a Israel que salga de Palestina, el gobierno de Biden ha hecho muy poco porque esa situación se pueda regular, sabiendo que eso es una bomba de tiempo en Medio Oriente, que eso puede desencadenar un efecto que termine generando más conflicto a nivel internacional y aumentando incluso el petróleo, porque desencadenarse una guerra en esa zona, todos sabemos el costo que tendrá que pagar el mundo a nivel energético. Entonces, cada uno de estos aspectos llevan a entender que el liderazgo en Estados Unidos ha estado, si se quiere, presentando debilidades serias, donde la propia población hoy en día está fraccionada. Hay un grupo que está con los demócratas, que representa a Kamala Harris, pero hay otro grupo importante que está con Donald Trump, que representa el caso de los republicanos. ¿Qué va a pasar en noviembre? Las encuestas, la gran mayoría de las encuestas, muestran un proceso muy cerrado. De hecho, incluso con todo y que las encuestas, los latinos que votan, que son muy pocos, estamos hablando de un 10% del electorado, hay una parte importante de los latinos que se está inclinando hacia Donald Trump, por el mismo efecto de lo que está pasando en Estados Unidos, la poca cantidad de empleo que se perciben, la cantidad de migrantes que han llegado y que definitivamente han estado vinculados a temas, por ejemplo, del crimen organizado, y eso ha sabido explotarlo y capitalizarlo muy bien Donald Trump a nivel de la comunicación que ha hecho. Y muchos latinos que ya tienen mucho tiempo en Estados Unidos se sienten también amenazados y han decidido favorecer a Donald Trump con su preferencia electoral, lo que hace ver que la balanza definitivamente, por más que quieran decir los demócratas, no se ve tan favorable para Kamala Harris en las elecciones de noviembre. Mira, y en otra noticia muy importante que causó revueltos recientemente fue la presentación de la reforma de Noboa para permitir bases extranjeras en su territorio. ¿Qué tú nos puedes decir con eso al respecto?
Tú sabes que es interesante porque en el caso de Noboa, para que la gente pueda tener una idea, viene de esa parte, de esa élite empresarial bananera del Ecuador. Su padre incluso fue varias veces candidato a la presidencia y nunca logró ganar. Noboa llega en un momento de grandes dificultades en Ecuador por todos los niveles de inseguridad que presenta ese país, a propósito de lo que hablábamos del narcotráfico. Recuerden incluso la muerte de uno de los candidatos que tenía mayores posibilidades de ganar las elecciones, que realmente se le fue tildada al narcotráfico, que fueron los que estuvieron detrás de esto. Y bueno, pues Noboa ha ido mostrando como una necesidad de acercarse, sobre todo a Estados Unidos, para tratar de mostrarle al país que él está buscando soluciones al nivel de inseguridad que presenta esta nación. Y se le ha ocurrido ahora tratar de presentar una reforma constitucional donde se pueda admitir una base militar en este país. ¿Y qué nos ha dicho esto? Que esto ha generado un levantamiento importante de la población y críticas incluso en toda la región, porque era algo superado. En el 2009, la base militar que Estados Unidos tenía en ese país fue retirada porque la constitución que se había dado en ese momento prohibía cualquier tipo de intervención o de bases militares en esa nación. Lo que estamos viendo en el caso de Ecuador es una involución de los procesos que ellos habían logrado superar desde el punto de vista de la consolidación de su soberanía nacional. Y esto le va, más que hacerle bien, porque pudiera encontrar una respuesta positiva en parte de la población, entendemos que eso va a comenzar a generarle muchas debilidades y muchas contradicciones en su país. Se cree que hay sectores de Ecuador que están secuestrados totalmente por bandas criminales y el narcotráfico hoy día. Tienen una situación muy crítica en temas de seguridad actualmente. Así es, y fíjate, mira, que Ecuador, en los años que duró Rafael Correa, que fueron del año 2007 hasta el 2017, presentó uno de los índices más altos en nivel de crecimiento económico, y a nivel de inseguridad, Ecuador era de la región del Cono Sur específicamente, era uno de los países más seguros. Y todo esto empezó en un proceso de caída libre, diríamos nosotros, a partir de los gobiernos que sucedieron a Correa, porque descuidaron la inversión a nivel de seguridad, pero además también comenzaron a generar ciertas debilidades en lo que tiene que ver la producción en los sectores básicos como la agricultura, y las exportaciones comenzaron a descender, y esto se comenzó a reflejar en niveles de pobreza que fueron convirtiéndose en un caldo de cultivo para facilitar que el narcotráfico se comenzara a insertar con más fortaleza en las instituciones democráticas del Ecuador. Y esto es la consecuencia de esas situaciones que se comenzaron a generar en Ecuador. O sea, el descuido de todos los gobiernos que posteriormente llegaron después de Correa. Bueno, esperemos que estas reformas que ellos están planteando y estas soluciones que están pensando tengan éxitos. En otro orden, José Luis, otra noticia que sorprendió en esta semana fue el fallecimiento de Alberto Fujimori. En medio de un proceso, todavía dentro de un proceso legal, y cómo esta muerte de él, como si tiene alguna repercusión en Perú, cómo lo ve la comunidad internacional. Sabes que la hija de él también fue candidata y también es política. Esto le afecta. ¿Qué tú piensas? ¿Qué nos dice con relación a eso? Mira, tú sabes que lo de Alberto, indudablemente Alberto Fujimori en el Perú goza de una gran aceptación. Fue presidente prácticamente por 10 años. Hay una parte importante de la población peruana, sobre todo esa población clase media alta, que tiene recuerdos positivos de Alberto Fujimori, porque en su momento fue la persona que enfrentó las guerrillas y logró
mermar las guerrillas en el Perú, y para los sectores de clase alta eso representa un paso importante. Pero para la gran mayoría de la población peruana, que es la población de abajo, la de a pie, como uno dice, el recuerdo que se tiene de Fujimori son recuerdos muy dolorosos, recuerdos de momentos bastante tristes, porque recordemos que él fue condenado, ha sido de los pocos presidentes en América Latina que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, porque creó bandas paramilitares que salían a asesinar jóvenes en las universidades. Hay una de las condenas de por qué fue condenado como el crimen de lesa humanidad fue por el crimen que cometió una de esas bandas paramilitares que entró a una de las universidades en Lima y terminó asesinando un grupo de estudiantes a sangre fría delante de todo el mundo. Igual la exterminación de sectores populares como un barrio importante en Lima también que fueron acribillados bajo la supuesta cooperación con las guerrillas. Y así podemos identificar la mayor cantidad de daño que hizo a comunidades indígenas completas, que la esterilizó para supuestamente reducir la cantidad de personas en ese país. Estamos hablando de más de 240.000 mujeres que fueron esterilizadas en Perú durante los 10 años de su gobierno. Y todo esto definitivamente que nos lleva a nosotros a entender que más que bien la población peruana lo recuerda de una forma muy triste y se esperaba que él incluso para el 2026 había anunciado que iba a ser precandidato. Lógicamente eso iba a ser imposible porque él, la Constitución se lo prohíbe por haber tenido una condena definitiva en el Perú con relación a los casos que cometió. O sea, Alberto Fujimori es una de las partes que diríamos que marca en Perú una historia de criminalidad y de daño bastante severo incluso a la propia economía. Al día de hoy vemos, por ejemplo, cómo Perú no ha logrado políticamente recuperarse después de esos 10 años de gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, y Perú es un estado que el Congreso, el Parlamento de Perú tiene mucha fuerza sobre las decisiones hoy día. Sí, así es. Ha ido variando. José Luis, no tenemos más tiempo y siempre quisiéramos quedarnos más tiempo, más espacio compartiendo contigo las informaciones internacionales. Gracias. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y, señores, hasta aquí nuestro segmento Contexto Internacional. Muchas gracias. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Estaba pensando en
Y hasta aquí nuestro programa Agentes del Cambio. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y gracias, José Luis, por tu compañía. No, gracias a ti, Juan José. Siempre para mí es un gran honor compartir escenario contigo. Y sobre todo, como Miriam no está, tenemos que apoyarte. Así es. Sí. Bueno, señores, síganos en las redes de Agentes del Cambio RD. Y activen la campanita en YouTube.